Hola mis hermanos, qué bendición estar con ustedes una vez más, poder entregar la palabra y poder compartir con ustedes lo que el Señor nos ha dado, nos ha entregado. Estos tiempos con el Señor han sido, ¿cierto?, de muchas pruebas, producto de este tema de la pandemia, pero sin duda el Señor ha entregado mucha revelación y mucha vida a nosotros y le agradecemos al Señor lo que Él está haciendo en nosotros. Hoy día quiero hablarte acerca del amor de Dios hacia nosotros y la superación del pecado. También ver cómo el Señor le da favor al hombre a través de su Hijo Jesucristo, a través de una simple frase, que no es tan simple, pero es una frase que transforma la vida de todos nosotros. Que el Señor lo dijo más de una vez. Fue: tus pecados te son perdonados. Debemos entender la importancia de esa frase de Jesús para poder transformar nuestra vida en bendición. Amén. Vamos a orar, pedirle al Señor y rogar que nos vaya revelando su presencia, su gracia y su vida. Amén. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo que tenemos con tus hijos, por la bendición de compartir, de estar juntos, Señor, de esta manera virtual. Llega tú, Señor, a las casas, al lugar donde están tus hijos viendo esta administración y revélate tú, Señor, cuán grande amor tú has dado. Lo que tú has entregado, Señor, a nosotros, el perdón de los pecados, la gracia tuya sobre nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por tenerlas y sigue bendiciendo el hogar de tus hijos, Señor, el trabajo, la familia, los hijos. En tu nombre, muchas gracias, papá. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar a hablar acerca de esto, de lo que el Señor hace con nuestras vidas. Todo lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, mis hermanos, y me refiero a la superación del pecado, a la bendición en la casa, a la revelación de Dios, al ser hechos hijos y al tener en nuestra vida estos conceptos claros, dependen de una cosa: de la revelación de cuánto Dios nos amó y cuánto Dios nos perdonó. Para esto, mis hermanos, nosotros nos vamos a remontar al primer libro, Génesis, específicamente a la historia de Caín y Abel. Siempre se ha mirado esta historia de Caín y Abel como una, se ha entendido esta historia como que Caín, cuando llegaron, ¿cierto?, ambos a entregar al Señor un sacrificio, como que Caín traía lo que le sobraba solamente. Pero la palabra no dice eso. La palabra no dice que Caín traía lo que le sobraba. Y lo vamos a leer en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Y vamos a ver cuál es la raíz de por qué Caín empezó a generar este tipo de envidia. Y cuál fue la reacción del Señor. Génesis 4, versículo 3 al 5. Dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Uno siempre saca como moraleja de esta historia, ¿cierto?, de que Caín entregó lo que le sobraba, Caín entregó cualquier cosa. Como que siempre se piensa esto en realidad. Como que Caín entregó, él labraba la tierra, entregó de las frutas que estaban un poco podridas. Y que Caín decía: total, esta cuestión se va a quemar, así que entreguemos cualquier cosa. Pero la palabra no dice eso. No dice eso. La palabra muestra en los versículos anteriores que Caín labraba la tierra y que su hermano cuidaba de animales. Pero lo importante para entender por qué Dios miró con agrado más a Abel que a Caín, necesitamos entender la palabra que está aquí
del fruto de la tierra. Que Caín, ¿cierto? Dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Si uno estudia digamos, desde el idioma, desde la raíz de esto, lo que quiere decir que Caín trajo del fruto de la tierra, dice, Caín trajo del fruto de su esfuerzo. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Con respecto a Caín. Caín no trajo lo que le sobraba. Caín también trajo lo mejor, junto a Abel. Eso es algo bien importante entender, ¿cierto? Si uno estudia la palabra desde su idioma y desde su contexto. Caín no trajo lo que le sobraba, sino que Caín trajo, como dije, de su esfuerzo, y trajo también lo mejor. Pero mire lo que dice, que Caín trajo de su esfuerzo. Si uno lo ve en el idioma original, lo que dice que Caín con su trabajo quiso ganar el favor de Dios. Con su trabajo. O sea, Caín sembró árboles, plantas, trabajó, como dice la palabra, desde la maldición de la tierra, con sus padres Adán y Eva, el fruto de la tierra, con el sudor de su frente. Este hombre trabajó, Caín trabajó mucho para traer al Señor de la ofrenda. Y trabajó grandemente. Y él dijo, este es mi esfuerzo. En otras palabras, Caín lo que quiso hacer es impresionar a Dios con su ofrenda. O sea, esto es lo que yo hice, lo que yo logré. Y su deseo era que Dios dijera, oh, qué impresionante lo que hiciste. Pero la palabra también dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Eso es lo que dice. Si uno lo estudia en el principio, ¿cierto? Desde el idioma original, ¿qué es lo que ocurre con Abel? La palabra dice que Abel trajo, dice, un sacrificio de expiación. Un sacrificio de expiación. En otras palabras, Abel entendió que él no era nadie ante Dios. Y entregó un animal. Hizo un sacrificio. Derramó sangre. Él dijo, en otras palabras, si uno entiende este texto, él dijo, Señor, yo no tengo nada para ofrecer. Nada. Nada, Señor, yo no soy nada ante ti. Por lo tanto, yo vuelvo a repetir el acto que tú hiciste con mis padres. Entonces, aquí vemos una diferencia entre los dos. Primero, Caín se esforzó arduamente en traer una ofrenda a Dios. Y Abel lo que dijo, ningún esfuerzo mío vale la pena, ningún esfuerzo mío puede lograr, Señor, lo que yo soy ante ti, no se puede comparar ante ti. Por lo tanto, vuelvo a hacer exactamente lo mismo que tú hiciste con mis padres después de pecar, porque yo soy un hombre que también peca. ¿A qué se refería Abel? Esto está expresado en Génesis capítulo 3, 21, cuando Dios hace una expiación. Después del pecado, la palabra, ¿qué es lo que dice? Que Adán y Eva, también del fruto de la tierra, al igual que Caín, cosieron vestidos, una vestimenta bastante pobre, si uno lo puede ver, ¿cierto? Que se cosieron hojas de higuera. Pero el Señor dice que hace un sacrificio. El Señor toma un animal, un cordero, bueno, no dice exactamente el animal, pero se presume que es un cordero, y Él con su misma mano lo parte. Él hace un sacrificio. El primer sacrificio lo hizo Dios para expiación de los pecados. Y la palabra dice que Dios cubrió su desnudez y le hizo túnicas de piel. Hizo el sacrificio. Cuando dice que cubrió su desnudez, la palabra cubrir es expiación. Y Dios expió, dice, su desnudez y lo cubrió con un animal. Entonces, Abel, al conocer esta historia, él dijo, Señor, yo soy igual que mis padres. No tengo nada que ofrecer, pero entrego un sacrificio, Señor, ante ti. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Caín despertó grande envidia, porque la palabra, ¿qué es lo que dice? Dice que Jehová, el Señor, miró con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Y hermanos, no tiene nada que ver con el trabajo. No tiene nada que ver que Caín decía, yo entrego lo que me sobra, nomás total, esto se va a quemar. No se refiere a eso. Es más, ¿quién trabajó más?
el que trabajó más fue Caín. Y el que trabajó menos fue Abel. Porque Abel dijo, Señor, nada de lo que haga te va a impresionar. Nada, Señor. Por lo tanto, yo hago exactamente lo mismo que mis padres. Vuelvo a cubrirme, Señor, con sangre. Con una imagen profética hacia Jesús. En cambio, él quiso, como les decía Caín, impresionar a Dios. Es como, Señor, mira lo que te traje. Es su propio orgullo, es decir, Señor, mira lo que estoy haciendo para ti. Por eso es tan importante trabajar con Dios y no trabajar para Dios. Cuando alguien dice, esto yo estoy haciendo para Dios, hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer para Dios. Lo que sí podemos hacer es trabajar con Dios, que es muy diferente. Es darnos cuenta de lo que somos. Señor, yo no soy nada sin ti. Por esto, Señor, yo me ofrezco ante ti. Esa es la ofrenda que Dios mira con agrado. Versus la otra que nos dice, yo he trabajado tanto para el Señor que yo creo que ya me gané el cielo. Esa ofrenda Dios la mira no con agrado. Por eso es importante entender, mis hermanos, no sé si te ha pasado a ti, que nos dice, este hermano, no sé cómo lo hace para ganar el favor de Dios, si podemos decirlo de esa manera. No sé cómo lo hace para que el Señor lo bendiga tanto. Yo creo que hay una clave aquí. Hay mucha gente que trabaja y uno dice, yo soy obediente, hago esto, otro, yo obedezco al Señor, obedezco a la palabra y no experimento la gracia del Señor en mi vida. Tal vez que el foco está en el desempeño. ¿Cuál es tu desempeño en las cosas del Señor? Versus la otra persona que es bendecida por Dios, no está en su desempeño, sino que está en conocer. Conocer a Dios y conocerse a sí mismo y decir, Señor, mi desempeño no es nada ante ti, pero lo que tú me digas yo hago. El desempeño en las cosas, claro que es importante, pero si yo pongo mi énfasis en las cosas que hago, voy a terminar como Caín, envidiando a aquel que tan fácil logra las cosas del Señor. Vamos a ver algunos casos acerca de esto. El Señor muestra una parábola justo cuando él estaba en la casa de un hombre alto rango, ¿cierto?, de los sacerdotes y fariseos de la época, y viene una mujer, ¿cierto?, es una historia muy conocida, viene una mujer y llora ante él y derrama un perfume sobre sus pies, y el hombre que está ahí, el dueño de la casa, considera que esto es una impertinencia y dice, ¿cómo es posible? Esta mujer es pecadora y te tocó, maestro, le dice este hombre. Y el Señor hace una parábola que a mí me encanta. Y esta parábola refleja la misma historia de Caín y Abel, refleja la misma historia de aquel que entiende qué es lo que Dios ha hecho por él. Esto queda en Lucas, capítulo 7, versículo 41 al 43. Dice así, un acreedor tenía dos deudores. Este es el ejemplo que da el Señor. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le preguntó al dueño de la casa, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vamos a contextualizar este texto. Viene una persona, ¿cierto? Y le pide a una persona con dinero, le pide 10.000 pesos prestados, ¿ok? Y le dice, yo te pido prestado 10.000 pesos y en 2 semanas te lo pago. Y viene otra persona y le pide 10 millones de pesos prestado. Y le dice, en 2 semanas me va a llegar un dinero y te lo pago. ¿Ya? Los dos son deudores, ¿cierto? Uno debe 10.000 pesos y el otro debe 10 millones, una gran diferencia. Y llegan las 2 semanas y el dueño del dinero, digamos, el que prestó el dinero, le dice a los dos, le dice, ya, ¿cómo está el tema de la deuda? A ambos. Y ambos no tienen el dinero para pagarlo. ¿Ya? Uno le dice, todavía no tengo como para pagarte los 10.000. Y el otro le dice, no tengo todavía para pagarte los 10 millones. Y viene el dueño de este dinero y los perdona a ambos, ¿cierto? Y le dice, no te preocupes, no me pagues los 10.000 pesos, yo te los regalo. Y al otro
le dice, no te preocupes, yo te regalo esos 10 millones. Esa es la pregunta que hace el Señor. ¿Quién amó más? Y yo te la vuelvo a hacer a ti. ¿Quién amó más? A la persona que debía. ¿Quién va a amar más? ¿O quién va a demostrar mayor amor? El que se le debían 10 millones y se le perdonaron los 10 millones. Esto se ve muchas veces en la realidad. O sea, si alguien me dice, no te preocupes por los 10.000 pesos, yo te los regalo. Y uno dice, muchas gracias, te pasaste. ¿Cierto? Esa sería como la respuesta. Te pasaste, qué bueno, ya. Y le da ciertas palabras a la persona. Pero si alguien, algo que no ocurre nunca, o tal vez ocurre muy pocas veces, no te preocupes, te regalo los 10 millones, la respuesta no sería, gracias, te pasaste, ya, qué bueno, nos vemos. No va a ser esa la respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Pero cómo? ¿Esa va a ser la respuesta? ¿Pero es demasiada plata? ¿Cómo me la vas a regalar? Esa va a ser la respuesta, tal vez tuya, si alguien te perdona 10 millones. Y decir, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Y la persona tal vez le diga, no sé, aquí yo estoy inventando, tal vez le diga, es que yo te quiero, yo no te preocupes, yo te apoyo en lo que tú estás haciendo, te lo regalo. Esta persona va a estar agradecida toda la vida y lo va a recordar todo el tiempo. Versus la que se le regaló los 10.000 pesos, va a quedar como una anécdota más, porque no es algo que era tan importante. 10.000 pesos, digamos, cualquiera lo puede tener ahora, pero 10 millones es algo diferente. ¿Qué pasa si es que esta persona, pasan los años, por ejemplo, pasan 20 o 15 años, esta persona le pide a los dos, les dice, oye, ¿sabéis que necesito un favor? ¿Sabéis que tengo que ir a Santiago, por ejemplo? Tengo que ir a Santiago a comprar unas cosas y no sé si tú me puedes acompañar, ayudar, porque tengo que traer algunas cosas. ¿Cuál es el más probable que le diga que sí con gusto? ¿Ya? Aquí, digamos, aumento esta parábola que hizo el Señor. ¿Cuál es? En probabilidad, ¿cuál es el que le dice, ningún problema, yo te acompaño? El que se le regalaron los 10.000 pesos, el de los 10 millones. Seguramente el de los 10 millones. Porque ese dice, este hombre me apoya, este hombre está conmigo. Por todo esto que hizo por mí, o sea, me pasó 10 millones, ¿cómo yo no lo voy a acompañar a Santiago a buscar algo? ¿Cómo yo no lo voy a hacer? Versus de los 10.000 pesos, tal vez le diga, chuta, estoy complicado por tal situación, me cuesta ir tal vez, mira, ¿por qué no lo dejamos para otro día? La pregunta es, mis hermanos, ¿en dónde recae tu obediencia? ¿En dónde recae tu obediencia? ¿En lo que tú le puedas hacer a Dios o en lo mucho que Dios hizo por ti? Aquí hay una balanza que yo te presento. Si tú tienes revelación de lo mucho que Dios hizo por ti, vas a amar mucho. Si tú tienes revelación de poquito que Dios hizo por ti, es como decir, ¿qué ha hecho Dios por ti? Dios me perdonó de mi pasado. Lo más probable es que comiences a tener problemas con la santidad, con la vida, con la búsqueda del Señor. Pero si tú tienes revelación de todo lo que ha hecho por ti, los grandes milagros que ha hecho por ti, vas a amar mucho. Hay distintos textos que muestran esto. Por ejemplo, Juan, en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, él desarrolló muchos conceptos acerca del amor. Y uno de ellos es que dice, ¿en qué consiste el amor? ¿Cierto? Dice, ¿en qué? En que Dios nos amó primero. Ese es un texto. Hay otro que dice, no améis al mundo. También lo escribe Juan. No améis al mundo en las cosas que están en el mundo. Dice, y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es lo que dice. El amor del Padre no está en él. Muchas veces se piensa este texto, es como, entonces yo no amo tanto al Señor si es que peco. No se refiere a tu amor. No se refiere a cuánto tú puedes amar a Dios, si te das cuenta. ¿Qué es lo que dice? El amor del Padre no está en él. En otras palabras, no se le ha revelado cuánto Dios le ama. No se le ha revelado cuánto Dios le ama. Por eso la misión de Jesús, yo diría una piedra fundamental de la revelación de Jesús, desde el día que llegó en su misión redentora hasta el día de hoy contigo, es revelarte cuánto Dios
te ama, porque la superación del pecado, el favor de Dios, la bendición de Dios y todas las cosas que vienen con el reino de Dios dependen de una cosa, de que te sea revelado cuánto Dios te ama. Y yo puedo insistir en esto y decirte, Dios te ama con amor entrañable. Tú eres, dice la palabra, como la niña de los ojos de Dios. Pero si tú no tienes una relación de amor con Dios, el pecado va a entrar, el orgullo va a entrar, y todo lo que trae el mundo va a entrar. Quiero dar algunos ejemplos del Señor. Como por ejemplo el caso de la mujer adúltera. Cuando todos iban a arrojar piedras para matarla, el Señor que le dice, yo no te condeno, conociendo su pecado, yo no te condeno, vete y no peques más. El Señor libró de la condena y entregó su amor. Y cuando entrega su amor, esta mujer estaba apta para no pecar más. Está el caso de la mujer samaritana, cuando el Señor va a tomar agua de un pozo, y dice que la mujer samaritana fue a tomar agua. Esto queda en Juan 4, Juan capítulo 4, si quieres después lo puedes leer. La mujer samaritana va a un pozo, y también Jesús la encuentra más o menos al mediodía, dice la palabra, al mediodía, o pasado el mediodía, en realidad en la tarde. En la tarde, en este territorio, hay mucho calor para, digamos, este tipo de trabajos. Por lo general se iba en la mañana. Las mujeres iban a buscar agua en la mañana, pero esta mujer iba en la tarde, tal vez huyendo de aquellas personas que la apuntaban con el dedo, de aquellas personas que dicen, mira, ya viene esta mujer, que había pecado muchas veces. Jesús le revela que había tenido 5 maridos, y en estos casos el adulterio era muy difícil, muy difícil. ¿Por qué esta mujer no había sido apedreada como la otra? Porque era gentil, no era judía. Entonces al judío no le interesaba el gentil. Pero esta mujer estaba huyendo de eso que se provocaba cuando ella aparecía. Estaba huyendo de eso, porque si no hubiese ido en la mañana. Iban en los lugares donde no iba mucha gente. ¿Por qué? Porque ella tenía temor, o más que nada cuidaba un poco, que dijeran, mira, y empezaba, ¿cierto?, toda la gente a hablar, o las mujeres que estaban allá a hablar, y dice, mira, no nos juntemos con ella, porque ella tiene, pero todo este historial. Y claro que lo tenía. Pero Jesús va a ese pozo, y una de las cosas que hace es que le revela el pecado. Que le dice, Jesús empieza a hablar con la mujer, y el Señor le dice, ve a buscar a tu marido. Y esta mujer, ¿qué le dice? No tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué es lo que se esperaba según un judío? Porque Jesús era un judío, y esta mujer era samaritana. Después de haberle dicho eso, ¿qué es lo que se esperaba, digamos, según la cultura? Que es, yo no bebo de tu agua. Después de esta revelación, yo no bebo de tu agua, yo me voy de aquí, o sea, aléjate de mí. Eso ocurría, aléjate de mí, porque tú eres una mujer pecadora. Pero el Señor le revela los pecados. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Entrega amor. Empieza a enseñarle la palabra, le muestra su amor hacia ella. Y es la única mujer, la única persona fuera de los discípulos que Jesús le revela que Él es el Mesías. Esta mujer le empieza a hablar del Mesías. Cuando venga el Mesías va a hacer tal cosa. Tenía esperanza, pero había pecado en ella. Y Jesús le dice, tú estás hablando con el Mesías, este soy yo. Le entrega amor. Y eso hizo que esta mujer comprendiera cuánto Dios la amaba. Y esta mujer se transformó inmediatamente en una evangelista. Si se dan cuenta. Si uno lee esta historia, Juan, esta mujer va al pueblo que intentaba no tener mucho contacto con el pueblo, y le dice, hay un hombre allí, dice, que me dijo todo lo que yo he hecho. Seguramente mucha gente decía todo lo que esta mujer había hecho, pero ¿cuál es la diferencia? Que Jesús no lo hizo con condenación, Jesús lo hizo con amor, y esto transformó a esta mujer. Exactamente lo mismo con el paralítico. Cuando el paralítico estaba, ¿cierto?, en un lugar, y todo el mundo criticó a Jesús, porque le dijo, ¿qué cosa? Tus pecados te son perdonados.
El Señor siempre entrega primero la revelación de su amor. Siempre entrega su compañía en nosotros. Siempre, siempre. Tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó? En ese momento Dios lo toma y le dice, levántate y anda. Y este hombre al instante comienza a caminar. Y Jesús es criticado, ¿cierto? Porque le dijo, ¿cómo se le ocurre perdonar los pecados? Pero el Señor, ¿qué estaba haciendo ahí? Él siendo Dios, estaba manifestando que no hay ningún pecado, ni hay nada en nuestra conducta que nos aleje del Señor. El Señor perdonaba pecados y después venía la sanidad. ¿Por qué ocurría esto? Porque había una revelación del amor de Dios, de la gracia del Señor. En ese tiempo, mis hermanos, cuando se le consideraba muy santa a una persona, la gente que pecaba tendía a alejarse de aquella persona, porque la tradición era que el pecado era contagioso. Eso se pensaba, que si yo me junto con alguien que pecaba, yo me contagiaba de ese pecado. Y Jesús hizo todo lo contrario. La santidad, mis hermanos, es contagiosa. La gloria del Señor es contagiosa. Recordemos a Pedro. Cuando Pedro reconoce que era un hombre de Dios en la experiencia de la barca, cuando le dice, echa la red hacia un lado, y cuando devuelve la red viene llena de peces, al punto que necesitaron otros botes para sacar todos esos peces, y Pedro ya había escuchado predicar a Jesús, porque predicó desde la barca, que le dice, Pedro, Jesús se empieza a acercar a Pedro, y Pedro, ¿qué es lo que hace? Le dice, aléjate de mí, le dice Pedro, porque soy pecador. Reconoce que es un hombre pecador. ¿Qué es lo que hubiese hecho un judío en esa época? Hubiese dicho, ok, me voy, porque tú eres pecador. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? Lo llama y le dice, ahora tú vas a ser como yo. Le dice, vas a ser un pescador de hombres. Es la misma reacción que Abel. Exactamente la misma reacción que Abel. No soy nada. Y cuando yo tengo ese corazón, el Señor se acerca más. El Señor trae su favor sobre ti. Y quiero decirte esto. Y Dios te lo dice. Tus pecados te son perdonados. Dios te ama. Dios ha venido a tu encuentro. Mientras más se nos revele esto, más el pecado se va a deslizar y va a salir. Más la maldición sobre la casa, trabajo, vida va a empezar a salir. Porque tenemos dos opciones. La de Caín o la de Abel. Una, trabajar para el Señor, traerle cosas para que Dios se impresione y me dé su favor. O la otra, decir, Señor, yo no soy nada ante ti. Estoy dispuesto a escuchar y a hacer. Y hago una expiación, Señor, por mi vida. Es tan importante. La palabra, mis hermanos, está llena de estos dos contrastes. Por ejemplo, el caso de Marta y María. Marta trabajaba mucho para Dios. En cambio, María estaba a los pies del Señor. ¿Quién agradó a Dios? María. ¿Quién agradó a Dios? ¿Caín o Abel? Abel. Porque ellos decían, Señor, yo no puedo hacer nada para ti. Por lo tanto, tú indícame qué hacer. Y todos estos recibieron el perdón. Todos estos Dios le dijo, tus pecados te son perdonados. Y quiero terminar con dos textos. Lucas, el que, digamos, compiló la historia de Jesús, puso, tal vez no cronológicamente, están juntas, pero puso en 2 capítulos seguidos este mismo contraste. Me refiero a Lucas 18 y Lucas 19. Yo creo y pienso que Dios puso estos 2 capítulos juntos para entender este contraste. Un hombre que buscaba con su esfuerzo impresionar a Dios o ganarse las cosas de Dios, y el otro que simplemente Dios le vino al encuentro. Vamos a ver. Lucas 18, del 18 al 22. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿quiere para heredar la vida eterna? Este era joven rico. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Y los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, aquí vamos a hacer un alto.
Cuando dice Él dijo, lo correcto, según lo original, es Él lo interrumpió y le dijo. Él lo interrumpió. El Señor estaba recitando los mandamientos. Y le dice, espere, no me recite eso. Eso es lo que está diciendo ese texto. No me recite eso, yo eso lo cumplo, le dijo. O sea, mostró su orgullo, mostró su esfuerzo, mostró, yo soy un buen joven desde antes. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Él dijo, yo guardo los mandamientos. Y Jesús empezó a recitar los 10 mandamientos, ¿cierto? Y el primero es con respecto a, yo soy tu Dios, y hay un solo Dios sobre ti. Y él dijo, yo guardo todo esto, pero el Señor, ¿qué le dijo? Tú tienes otro Dios, que es el dinero. ¿Te das cuenta? O sea, su esfuerzo empezó a surgir aquí. Yo me he esforzado por esto. El Señor le dice, tú tienes otro Dios, tienes otro amor, que es el dinero. Véndelo y sígueme. ¿Y qué pasó con este hombre? No pudo hacerlo. Porque el fruto de su esfuerzo no es suficiente, mis hermanos, ni siquiera para guardar la ley. No es suficiente para alcanzar el ser discípulo e hijo del Señor. Dice que este hombre se alejó muy triste, porque el Señor le mostró en su corazón que él no estaba guardando la ley que tanto él decía, yo la guardo desde mi juventud. En el capítulo siguiente encontramos la historia de Zaqueo. En Lucas capítulo 19 está la historia de Zaqueo. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Aquí hace un acto, digamos, contrario al del joven rico. Miren lo que ocurre. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué contraste más alto con la historia del joven rico? Y Lucas, el que escribió esta compilación, los puso juntos. No sé si lo habrá puesto juntos para mostrar esta diferencia, pero el Espíritu Santo lo inspiró para poner estos dos textos juntos, para mostrar este alto contraste entre un hombre o una mujer que busca impresionar a Dios y otro que sabe lo poco que tiene y entrega aquello. Este hombre Zaqueo había abandonado las cosas de Dios. Tal vez que en algún momento las buscó. Pero el pecado, porque este hombre era publicano, este hombre era un estafador. Este hombre se aprovechaba del pueblo. Jesús nunca le dijo a este hombre, tú eres un ladrón y devuelve el dinero. Nunca se lo dijo. ¿Qué le dijo? Voy a comer en tu casa. Voy a ir a estar en tu casa. Ningún hombre, entre comillas, santo de la época hubiese dicho eso. Porque se pensaba, como dije, que el pecado era contagioso. Así como que yo no me puedo juntar con ellos porque el pecado es contagioso. Llegó este hombre santo, lleno de la gloria de Dios. Y le dijo, voy a hoy a comer contigo. Voy a estar contigo. Voy a buscarte a ti. Y Jesús le empezó a revelar el reino. Ni siquiera dijo, tú eres un hombre pecador. Le empezó a revelar el reino en la mesa. Le empezó a decir, el reino de Dios así y asá. Este hombre se levanta y que dice,
todo lo que tengo yo lo voy a dar a los pobres. Si se dan cuenta, es lo que Dios le pidió. El Señor le pidió al joven rico y no pudo hacerlo. Los dos eran ricos. Dice, lo voy a entregar a los pobres. Y si alguien es estafado, es defraudado, que seguramente era mucha gente, lo voy a devolver 4 veces. Me encanta la respuesta de Jesús. Hoy ha llegado el reino a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo recibió revelación del más grande amor. Zaqueo recibió revelación de que él no tenía parte en el reino de Dios. Pero Jesús vino a su encuentro y se lo entregó. Por lo tanto, yo te hago una pregunta, hermano, hermana. ¿Tienes revelación de lo mucho que Dios hizo por ti? ¿Tienes revelación de esto? Si no tienes la revelación de esto, el favor de Dios no está contigo. La gracia de Dios no está contigo. Por lo tanto, mis hermanos, yo te hago una invitación a detenerte, a inclinarte y decir, Señor, todo lo mío depende de ti. Había un hermano, esta es una historia que me contaron, de un pastor con su discípulo, esta historia es real. Un hermano que le dijo al pastor, pastor, ¿sabe qué? Está bien que Dios haga cosas, que Dios bendiga a la gente. Yo entiendo cómo Dios bendice a la gente pobre. Entiendo cómo el Señor hace muchas cosas, ¿cierto?, por la gente necesitada. Pero yo me he ganado las cosas con mi esfuerzo, le dijo. Eso le dijo al pastor. Yo me he ganado las cosas con mi esfuerzo. Yo todo el dinero que tengo, la empresa que yo tengo, la hice por medio de mis estudios. La hice por medio de los contactos que yo tengo. Y me gustaría realmente ver la mano del Señor. Porque yo en realidad no la he visto. Todas las cosas que tengo, la casa, el auto, siempre han sido producto de mi esfuerzo. Y el pastor le dijo, sí, le dijo, no hay ningún problema. No hay ningún problema, vamos a orar para que el Señor, para que veas lo que el Señor ha hecho en ti y va a hacer. Perfecto, ya, amén. El pastor comenzó a orar y le dice, Señor, quita tus bendiciones sobre este hombre. Ese le dice, quita, Señor, toda la bendición que tú has entregado sobre este hombre, Señor, para que él se dé cuenta cuánto tú le has dado. Y el hombre lo detiene y le dice, espéreme, pastor, espere, yo no me refiero a eso. Es que el pastor le responde, tú no te has dado cuenta que todas las cosas no dependen de tu esfuerzo, le dijo. Todas las cosas. Hay muchos empresarios, le dijo, muchos hombres inteligentes, muchos hombres que han estudiado y no han logrado nada de lo que tú tienes. Nada. Hay muchos hombres que han fracasado. ¿Saben por qué? Porque no está el favor de Dios sobre ellos. Porque no está la bendición de Dios sobre ellos. Entonces, la forma, le dijo, de darte cuenta de esto, es que Dios quite la bendición sobre ti y que realmente te des cuenta lo que viene directamente de tu esfuerzo. Y seguramente va a ser nada. Seguramente vas a empobrecer, le dijo. Y este hombre le respondió al pastor, le dijo, entiendo lo que usted me quiere decir. Y dice, entiendo esto. Y le pidió perdón al Señor. Fue algo tan simple, mis hermanos. Por lo tanto, si hay algo que es ganado por tu esfuerzo, es algo que Dios lo entregó. Que Dios lo entregó a ti. Me gusta mucho cuando el Señor está en el juicio antes de ir a la cruz, ¿cierto? Y le dice al que lo está juzgando, tú no sabes que yo tengo tu vida en mi mano, tú no sabes que yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Y qué le dice Jesús? Nada de lo que te ha sido dado no lo tendrías si es que Dios no te lo hubiese entregado. Por lo tanto, entiendo yo el esfuerzo, y yo hay muchas cosas que me he esforzado en mi profesión, en mi carrera, pero yo digo, Señor, yo tengo tu favor. Las cosas que tengo, las tengo gracias a ti, no gracias a mi esfuerzo. Porque es verdad, he visto mucha gente esforzada que no ha logrado sus objetivos. Por lo tanto, mis hermanos, hay dos cosas importantes de entender para todo lo que implica el reino de Dios. ¿Cuánto Dios ha hecho por ti? ¿Cuánto Dios ha hecho por ti? Si tú tienes esta revelación, Dios va a hacer las cosas. Y lo segundo es lo poco que yo tengo para ofrecer. Lo poco que tengo para ofrecer.
Si yo me acerco al Señor diciendo, Señor, yo no tengo nada para ofrecer, no hay nada de mi esfuerzo, Señor, que sea para ti. Por lo tanto, Señor, yo entrego como ofrenda mi vida, mi casa y todo lo que tengo. El Señor va a venir, va a tener su favor sobre ti, te va a bendecir y va a comenzar una obra redentora sobre ti y tu familia. Amén. Tenemos dos opciones. Ser como Caín, impresionar a Dios con su esfuerzo, o ser como Abel y entregar solamente sangre en expiación. Dos opciones. Ser como el joven rico que orgullosamente decía, esto yo para mí es fácil. O Zaqueo, que no tenía nada para entregar, que hasta su dinero fue nada ante el Señor. Como Marta o como María. Podemos ser como el crucificado que está en el lado derecho de Jesús o el que está en el lado izquierdo de Jesús. Muchos contrastes, pero todos ellos dicen, yo no soy nada ante ti. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, fluye tú, Señor, sobre tus hijos. Llénale, Señor, con tu gloria. Yo te ruego, Señor, que tú traigas bendición, gloria, vida sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Ministra tú, Señor, a cada hogar, a cada casa y a cada hijo. Si hay pecado, Señor Dios, revela cuánto tú has hecho, tu sacrificio en la cruz. Si hay situaciones, Señor, en la vida, muestra, Señor, cuánto tú amas. Y revélanos, Señor Dios, nuestra dependencia absoluta y total a ti, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer. Nada. Si no estamos contigo, si no juntamos contigo, Señor, desparramamos. Revélanos, Señor, esto. Nuestra humildad ante ti y nuestra búsqueda, Señor Dios, genuina, sabiendo que no hay nada que podamos hacer frente a ti. En tu nombre, Señor, guía tú a tus hijos y a la familia, Señor, que está rodeada viendo el programa o si está solo. Llena, Señor, a tus hijos de tu misericordia, de tu amor y cuánto tú hiciste. Muchas gracias, Señor. Amén.